hermoso es estar aquí en mi iglesia. How beautiful it is to be here at church. Yo no sé por qué me invitan, I don't know why I get asked to come, pero sí me gusta que me inviten. but I do love that I'm invited. Amo el fervor de esta iglesia. I love the fervor of this church. Amo la calidad y excelencia de esta I iglesia. love the quality and excellence of this church. Amo la belleza de esta iglesia. I love the beauty of this church. Amo como esta iglesia responde a la palabra de And Dios. I love how this church responds to the word of God. Y es mi iglesia favorita en todo el estado de It's Washington my favorite church in all the state of Washington, y posiblemente en todo el mundo. possibly in the whole world. De todas formas, me han pedido que les predicara esta noche So I've been asked to preach today acerca del tema la iglesia del futuro. about the topic called the Church of the Future. Así que consultemos las escrituras en Mateo capítulo 16, So let's take a look at scripture in Matthew chapter 16, versículos 17 y 18. verse 16 to 18. Escuchen la palabra de Dios. Let's hear the word of the Lord. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Creo que este versículo no se predica mucho en las iglesias evangélicas, I believe this verse is not preached a lot in evangelical churches, porque ha habido una interpretación histórica de este pasaje because there has been a historical interpretation of this passage que concentra la atención en Pedro. that concentrates the attention on Peter. La idea ha sido que Pedro fue la roca sobre la cual Dios formó la iglesia. The idea was that Peter was a rock upon which God formed his church. Pero hay una prueba de que esta no puede ser la interpretación correcta. But there is a test that this cannot be the right kind of interpretation. Y esa prueba es And that test is que la iglesia sigue adelante. that the church is still going. La iglesia no fue construida ni edificada sobre la vida de un hombre. The church was not built upon the life of a man. Un hombre que murió hace largo tiempo. A man who died years ago. Sino que la iglesia ha sido fundada sobre la revelación de Cristo como el Hijo de Dios. But the church has been founded upon the rock of Jesus Christ as the Son of God. Y lo que importa para nosotros en este pasaje And what truly matters for us in this passage no es la fundación de la iglesia, is not the foundation of the church, sino la permanencia de la iglesia. but the prominence of the church. Porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Because it says that the gates of hell will not prevail against it. Cuando dice aquí las puertas del Hades, When it's talking about the gates of hell, uno puede perder el punto. we can really miss the point. ¿Qué quiere decir puertas del Hades? What does gates of hell mean? ¿Qué es el Hades? What is hell? El Hades es el infierno. Or Hades is hell. ¿Cuáles son las puertas? What are those gates? Bueno, sabemos que todos entramos por las puertas, ¿no es cierto? Well, we all know we come in through the doors, right? Sabemos lo que es una puerta. We know what a gate is. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, esa palabra puerta But during the New Testament times, that word gate or door fue utilizada para hablar de ciertas fuerzas espirituales. was used to talk about certain spiritual forces. Cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, When Jesus says that the gates of hell will not prevail against the no church, está hablando de la arquitectura del infierno, it's not talking about the architecture of hell, sino que está diciendo que todas las fuerzas del infierno, but it's talking about all the forces of hell. el diablo con todos sus demonios, The devil, along with all his demons, no podrán prevalecer sobre la iglesia de will Jesucristo. not be able to prevail against the church of the Lord Porque Jesus. hemos sido fundadas sobre la roca. Because we have been founded upon the rock. La roca de la revelación de Cristo como nuestro The Salvador. rock of the revelation of Jesus Christ as our Savior. Y justamente como el infierno no pudo
¿Cuál era la palabra? And Tengo hell, semanas de no hablar español. I haven't been speaking Spanish for that long. Justamente como el infierno no pudo detener a Jesús, But it talks about how hell could not stop Jesus. no puede detenernos a nosotros tampoco. In the same way, he cannot stop us either. La iglesia va a prevalecer. Church will prevail. Cuando pensamos en la iglesia del futuro, When we are thinking about the church of the future, lo podemos hacer sin ningún temor. we can do it without any fear. No tenemos que preocuparnos de qué van a hacer estos jóvenes locos con la iglesia. We not have to be afraid of what are these young, crazy young people going to do with the church. Primero, porque no son locos, First of all, because they're not crazy. son jóvenes, They're young. tienen nuevas ideas. They have new ideas. Igual como nosotros, In the same way that us, tienen ideas buenas they have good ideas y tienen ideas malas. and they have bad ideas. Igual como nosotros, Just like us, los jóvenes que van a dirigir la iglesia del futuro the young people that will direct the van church a of the future cometer errores, will make mistakes, van a cometer pecados, will make sin, van a tener aventuras increíbles. and will have great adventures. Pero lo más importante es esto, But the most important is this, que el mismo Espíritu Santo que formó la iglesia en nosotros that the same Holy Spirit that formed the church in us va a formar la iglesia en ellos. will form the church in them. Porque Because la iglesia no es este the edificio. church is not this building. La iglesia no es nuestros hábitos y costumbres. The church is not our habits and our La customs. iglesia no es esas estructuras de organización. The church is not our organizational structures. La iglesia es una realidad The espiritual. church is a spiritual reality. Es algo que Dios mismo forma. It is something that God Himself forms. A veces decimos que el futuro de la iglesia está en manos de los jóvenes. Sometimes we say that the future of the church is in the hands of the young people. Si yo creyera que la iglesia estuviera en las manos de los viejos, yo estaría preocupado. If I thought that the church was in the hands of the old people, then I'd be worried. Igualmente estaría preocupado si yo creyera que la iglesia estuviera en las manos de los In the jóvenes. same way, I'd be worried if the church was in the hands of young people. Pero no es cierto. But that is not true. La iglesia pertenece a Dios. The church belongs to God. Dios seguirá formando la iglesia. God will continue to build His church. Dios va a crear justamente la iglesia que necesita God will form exactly the church it para needs cumplir la misión de Jesucristo en el to mundo. fulfill the mission of Jesus Christ in the world. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gates of hell will not prevail against it. Pero We were talking. hablemos de esta iglesia del futuro. Let's talk about this church in the future. Sabe que este tiempo ha sido difícil para los líderes. You know, this time has been difficult for leaders. No sé si notaron que en la primera diapositiva del PowerPoint I don't know if you noticed, but in the first PowerPoint, hubo una calle en América Latina there was a street in Latin America, y había una esquina and there was a corner, y no era posible ver qué estaba a la vuelta de la esquina. and it was impossible to see what was around the corner. Esa es la situación de la iglesia hoy. That's the situation of the church today. Los líderes tenemos nuestra moneda. Leaders, we have our coin. Lo que es nuestra moneda es nuestra habilidad de ver el futuro. Which means that it is our ability to see the future. Si tú no puedes ver el futuro, no puedes ser líder. If you cannot see the future, you cannot be a leader. Para ser líder de cualquier organización, In order to be a leader for any organization, si es la iglesia, if it's a church, si es un negocio, if it's a business, si es una familia, if it's a family, si tú no tienes una visión para el futuro, if you don't have a vision for the future, si tú no tienes una idea de lo que está quedando adelante, if you don't have an idea of what is coming forward, tú no puedes guiar a nadie. you cannot guide anybody. Y los líderes de la iglesia And the leaders of the church, hemos tenido una larga trayectoria we've had a long trajectory de poder ver lo que estaba adelante, of being able to see what was ahead, ver los corrientes de la sociedad seeing the currents of society, y poder pronosticar. and to be able to Pronosticar. I can't say the word. To be Predict able to predict lo que está en el futuro. what's in the future. Pero ahora con el COVID-19 But now with COVID-19, es como que estamos llegando a una esquina it's as if we're reaching the corner y no podemos ver lo que está a la vuelta de la esquina. and we cannot see what's around the
corner. Y esto ha causado a muchos líderes perder su confianza. And that has caused a lot of leaders to lose trust. No saben qué hacer. They don't know what to do. No saben si la iglesia que antes hubo They don't know if the church that used to be va a volver al otro lado de la esquina. will come out on the other side of the corner. Y esto ha causado a muchos renunciar. And this has caused many people to renounce. Y mucha gente está saliendo de sus trabajos en la industria, en los And negocios, then many people are leaving their jobs in the industry and businesses porque no pueden ver el futuro. because they're not able to see the future. Han perdido su confianza. They've lost their trust, Quiero decirles que tengo confianza. which means that I have trust. Yo tengo confianza que Cristo tiene control en la iglesia. I have trusting that Christ is in control of the church. Que Cristo sabe lo que está al otro lado de la esquina. That Christ does know what is around the corner. Y Él nos va a guiar. And He will guide us. Y yo le voy a seguir. And I will follow Him. Yo no sé lo que está esperando la Universidad Northwest. I don't know what Northwest University is ahead of them. Pero yo sé que Cristo nos llevó hasta acá. But I know Christ has led us thus far. Y yo sé que lo estoy buscando todos los días. And I know I'm seeking Him every day. Y yo no estoy esperando ver lo que va a venir en el futuro. And I'm not waiting to see what's going to happen in the future. Estoy trabajando ahora para crear lo que debe haber en el I'm futuro. working today to create what will be in the future. Ya el Señor me dio una visión. The Lord gave me a vision. Yo estoy convencido de que la visión que el Señor me dio en 2007 I am convinced that the vision God gave me in 2007 sigue en pie. is still standing Porque el Señor me habla. because the Lord speaks to Y me. el Señor me dice lo que va a venir. And the Lord tells me what's coming. Y si yo obedezco, And if I obey, Él va a ir conmigo. He will go with me. No importa lo que venga, Doesn't matter what comes, Él va a estar ahí. He will be there. Lo mismo es seguro acá. And the same thing is sure here. El mismo Señor que llamó a un hombre en Perú con The su same familia God who called a man in Peru with his family a venir aquí a Tacoma para formar una iglesia. to come here to Tacoma to build a church. Ese mismo Señor está con él. That same Lord is with him. Ese mismo Señor está con su And familia. that same Lord is with his family. Ese Señor está con ese 2,000 personas que llaman este lugar su And iglesia. that same Lord is with the 2,000 people that call this place Y home. Él va a cumplir todo lo que prometió And He will en fulfill antaño. everything that He has promised before. Los que amamos la iglesia Those who love the church, debemos creer we must believe que Dios tiene nuestro futuro en su mano. that God has our future in His hands. Oh, pero sí queremos saber cuál es el futuro de la iglesia. Oh, but we do want to know what the future of the church is going to be like. Porque yo trabajo con jóvenes. Because I work with young people. Muchas personas me preguntan, Many people ask me, ¿cómo va a ser la iglesia del futuro? what is the church of the future going to be like? Tal vez creen que como yo estoy cerca de los jóvenes de hoy, Maybe they think that because I'm so close to young people today, yo pueda predecir lo que ellos van a hacer. I can predict what they're going to do. Les digo una cosa. But let me tell you something. Yo no puedo predecir lo que los estudiantes van a hacer mañana, I cannot predict what the students are going to do tomorrow, mucho menos en 6 meses. let alone in 6 months from now. Las personas son impredecibles. People are unpredictable. Yo sé cuáles son sus valores I know what their values are. y puedo decirles que esta generación de jóvenes cristianos And I can tell you that this generation of Christian youth son dignos, are worthy de ser líderes en el futuro. of being the future leaders. Aman al Señor. They love the Lord. Hay 20 estudiantes en Northwest ahora There are 20 Northwest students today que se están levantando a las 5 de la mañana todos los días that get up every morning at 5 in the morning para orar juntos, to pray together, pidiendo al Señor que hubiera un avivamiento. asking the Lord for there to be a revival. Creo que jóvenes que saben orar a las 5 de la mañana I think that young people who know how to pray at 5 o'clock in the morning tienen más capacidad para ser líderes que yo. more capacity to be leaders than I. Yo no estoy preocupado por ellos. I'm not worried for them. Yo no estoy preocupado por el futuro. I don't worry about the future. Dios va a estar con ellos. God will be with them. Ahora, algunos se han preguntado si la iglesia del futuro va a ser más tecnológica. Now, some have asked if the church in the future is going to include more technology. Muchos de nosotros hemos visto la iglesia solamente por medio del Facebook o del Internet. Many of us have now seen church through the Facebook or internet. Ahora por muchos meses. And now for a lot of months now, Algunos han llegado a pensar que es muy cómodo estar en la casa, some have come to think that it's very comfortable to be at home, viendo la iglesia por el Internet. just looking at the church through the internet.
yet. No tienen que vestirse. They don't have to get dressed. No tienen que ir a la iglesia en el auto. They don't have to get in the car and drive. Y no tienen que preparar a los niños, They don't have to get the kids ready, que es lo más difícil. which is the hardest thing. Pueden desayunar mientras están asistiendo el culto de las 9 de la mañana. They can have breakfast as they attend the 9 o'clock service. Confieso que yo he asistido muchas iglesias de esa forma en los últimos meses. I confess that I've attended a lot of these churches in these ways in the last months. Muchas personas están preguntándose si esas personas van a volver a la iglesia And many people are asking whether these people are going to return to church una vez que podamos volver sin temor. once we all can come back without fear. Yo creo que sí, I believe so. pero una cosa es segura. But one thing is sure, Ya no hay un futuro en el cual no tenemos más tecnología. there is not a future in which there is not more technology. El ministerio de las iglesias tiene que llegar a ser más y más tecnológica The ministry in the churches have to be more and more technological al mismo tiempo que se hace cada vez más personal. in the same way as it becomes even more and more personal. Porque nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchas cosas por medio de la tecnología. Because we have realized that we can do a lot of things through technology. Y la verdad es que no somos tan diferentes a nuestros padres. And the reality is that we're not so different than our parents were. Las iglesias pentecostales, Pentecostal churches, en el mero principio del movimiento pentecostal, at the very beginning of the Pentecostal movement, fueron los primeros en adoptar nuevos medios de comunicación. they were the first to adopt many different means of communication. ¿Sabe que fue un pentecostal que inventó la guitarra eléctrica? Do you know there was a Pentecostal who invented the electric guitar? Y las iglesias pentecostales eran las primeras que tuvieran instrumentos eléctricos en su culto. The Pentecostal churches were among the very first to have all these instruments in their services. Fueron las primeras iglesias que adoptaron el micrófono y la The amplificación. first churches to adopt microphones and amps. Fueron las primeras iglesias que salieron a la radio para difundir sus cultos y sus mensajes. First churches to go out on the radio to have their service. Y éramos los primeros que nos hicimos el ridículo poniéndonos en la televisión. We were the first to look ridiculous as we also used television. Cometimos todos los errores principales. And we made all of the mistakes you could think of. Era horrible los errores que cometimos. Horrible, the kind of mistakes we Pero made. no teníamos temor de adoptar la tecnología para difundir el evangelio. But we were not afraid of adopting technology to spread the gospel. Así que nadie cambia. So no one changes. La iglesia del futuro va a adoptar la tecnología. The church of the future will adopt technology. Van a And hacer muchas cosas nuevas, they're going to do a lot of new things. pero solo para mejorar su ministerio. But only to better their ministry. Si no mejora su ministerio, If they don't better their ministry, dejarán de hacerlo. they will stop doing it. Porque somos muy pragmáticos los cristianos. Because Christians are very pragmatic. Hacemos lo que funciona. We do what works. Entonces sí, la iglesia va a ser más tecnológica. So yes, the church is going to be more technological. Otra pregunta que me hacen todo el tiempo Another question I get asked a lot es si la ética y la moralidad de la iglesia va a cambiar en el futuro. is if the ethics and morality of the church is going to change in the future. ¿Seguirá la iglesia fiel a la moralidad bíblica? Will the church continue to be faithful to biblical morality? Algunas voces en el día de hoy están prediciendo Some voices today are predicting que la moralidad de la iglesia tiene que cambiar that the morality of the church has to change para ponerse más de acuerdo con la expectativa de esta generación. to keep more with the times of the expectation of this generation. Yo les digo que no. I say no. La verdad es esta. This is the truth. Sí hubo una revolución sexual. Yes, there was a sexual revolution. Comenzó en los 1950 Started in the 1950s. y las iglesias protestantes, In the Protestant churches, muchos de ellos many of them adoptaron la moralidad de la revolución sexual. adopted the morality of the sexual revolution. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios abandonó sus iglesias, God abandoned their churches. pero al mismo tiempo But at the same time, entró por la puerta de atrás he came in through the back door, el movimiento carismático. the charismatic movement.
y miles y literalmente millones de personas fueron bautizados en el Espíritu Santo en grupos pequeños. Thousands and thousands, literally millions of people were baptized with the Holy Spirit in small groups. Completamente renovados por su fe. Completely renewed by their faith. Trataron de avivar sus iglesias. They tried to revive their churches. En algunos casos las iglesias sí avivaron. In some cases, the churches were revived. Pero en la mayoría de los casos dijeron que no. But in most of the cases, it was no. Fuera ustedes de acá. They said, no, you get out of here. No queremos escucharles hablar en lenguas. We don't want to hear you speak in tongues. No queremos escucharles predicar el evangelio. We don't want to hear you preach the gospel. Fuera de acá. Get out of here. ¿Y qué pasó? And what happened? Entre 1982 y 1988, Between 1982 and 1988, solamente las asambleas de Dios only the Assemblies of God duplicó en su número de miembros doubled their membership de 1 millón a 2 millones from 1 million to 2 million en 6 años in 6 years. por el gran éxodo de personas de esas Because of iglesias the great exodus of people that left those churches que llegaron a las asambleas de and Dios came to the Assemblies of God, donde todavía creían en la moralidad bíblica. where they still believed in biblical morality. Millones más Millions more fueron a iglesias independientes went to independent que churches estaban siguiendo fieles a las escrituras. that were faithfully following Scripture. Y esas iglesias han crecido increíblemente. And these churches have grown incredibly. Pero ¿qué tal de esas iglesias que adoptaron la revolución sexual? But what of those churches that adopted the sexual revolution? Y debo decir que no todo lo que pasó en la revolución sexual fue malo. And I must say that not everything that happened in the sexual revolution was bad. Fue el resultado de ello que hemos tenido más pastoras en la iglesia. As a result of that, we've had more women pastors. Las mujeres están logrando grandes cosas. Women are achieving great things. No estoy hablando de esa parte. I'm not talking about that part. Démosle gracias a Dios por el empoderamiento de las mujeres. We should thank God for the empowerment of women. Pero el abandono But the abandonment de la moralidad sexual bíblica of biblical sexual morality arruinó esas iglesias. ruined these churches. Sus miembros salieron en grandes números. Their members left in great numbers. Solamente son una sombra ahora de lo que antes eran. And now they're just a shadow of what they used to be. Y hemos visto en los últimos años What we've seen in the last years, que cada vez que una iglesia adopta una moralidad mundana, that every time a church adopts a worldly morality, sus miembros salen. its members leave. Eso sucederá en el futuro. And that will happen in the future. Algunas iglesias sí adoptarán una moralidad que no es bíblica, Some churches will adopt the type of morality that is not biblical, pero desvanecerán. but they will vanish. Mientras las iglesias que siguen fieles a las escrituras While there are churches that are going to continue being faithful to Scripture, recibirán una fresca unción del Espíritu Santo. they will receive a fresh anointing of the Holy Digo el Spirit. Espíritu Santo, Of the Holy Spirit, porque no se llama el espíritu inmundo because it's not called an evil spirit, o worldly a spirit, worldly spirit, sino el Espíritu Santo. but it's a Holy Spirit. Va a haber cambios There will be changes en el futuro de la in iglesia. the future of the church. Los jóvenes de hoy cambiarán muchas cosas. Young people today will change many things. Algunos cambios serán buenos Some changes will be good. y otros no funcionarán. Others will not work. Pero después de 40 años de ministerio credenciado les puedo decir algo. But after 40 years of credential ministry, I can tell you something. La música va a cambiar. Music will change. La tecnología va a cambiar. Technology will change. El formato de los cultos cambiará un poquito. The format of service will change a little bit. La decoración o estilo de los edificios The cambiará. decoration or the style of the buildings will change. Habrá más énfasis en la justicia social There en las will iglesias. be more emphasis of social justice in the church. Pero lo más importante para la iglesia del futuro But the most important thing for the church of the future no es las cosas que cambiarán, is not the things that will change, sino lo que seguirá igual. but the things that will remain the same. Los franceses tienen un refrán que siempre han dicho: The French have a phrase that they always say, ça change, plus c'est la même chose. Quiere decir, which means, cuanto cambien más las cosas, as things change the más most, siguen iguales. they continue being the same.
Así será con la iglesia. And that's how it will be with the church. Cuanto más cambie la iglesia, As the church changes more, más seguirá igual. more will it continue being the same. La verdad es que tenemos que seguir cambiando The truth is that we must continue to change para mantenernos la misma. to continue being the same. Esa es la realidad. That's the reality. Yo tengo que cambiar si quiero mantener mi status quo. I have to change if I want to maintain my status quo. Porque lo que está sucediendo es que estoy envejeciéndome. Because what is happening is that I'm getting older. Yo tomé la decisión hace largo tiempo de dejar mi pelo tornarse blanco. I made a decision some time ago to let my gray hair out. Y ahora está blanca, casi Now it's toda la white, cabeza. almost my whole head. Pero al mismo tiempo, si yo quiero mantener mi fuerza, But at the same time, if I want to maintain my strength, tengo que hacer ejercicios. I have to exercise. Si quiero mantener mi peso, If I want to keep my weight, tengo que andar de dieta todo el tiempo. I got to be in a diet all the time. Si quiero mantenerme más o menos igual, If I want to maintain myself kind of the same, tengo que trabajar. I got to work. Esa es la naturaleza de la vida cristiana. That's the nature of the Christian life. Tenemos que seguir cambiando We got to keep changing para mantenernos to iguales. continue being the same. Para saber qué será la iglesia del futuro, To know what the church of the future will be like, debemos mantener los ojos fijos we must keep our eyes fixed en el que formará la iglesia del futuro. in the one who will form the church of the future. ¿Sabe qué? Yo aprendí quién forma la iglesia. You know, I learned who forms the church. Hace 20 años 20 years ago, estuve en un lugar en el país de Ecuador. I was in a place in Ecuador Se llamaba el Valle del Chota. called el Valle de Chota. El Señor me llamó a formar una iglesia en ese lugar. The Lord called me to form a church in that place. Era un lugar muy distinto. It's a very different place. En toda América Latina, In all of Latin America, la gente africana vive en las costas. African people live in the coast. En ese valle muy alto en las montañas, In that valley, it's very high up in the mountains. el piso del valle era de 1 milla de altura. The ground in the valley was about 1 mile high. En ese valle alto In that high valley, hubo una población de gente africana. there was a population of African people Llegaron a Ecuador en 1590. who arrived in Ecuador in 1590. 1590. Y durante todo ese tiempo, And during all that time, nadie nunca había predicado el evangelio no one had ever preached the gospel en la forma que nosotros entendemos in the form that we understand it. en todos esos años. In all of those years. Fuimos a fundar una iglesia entre ellos. So we went to found a church among them. Y yo le dije al Señor, And I said to the Lord, ¿cómo vamos a fundar una iglesia how are we going to start a church donde nunca ha habido una iglesia evangélica? where there has never been an evangelical church before? Había una iglesia católica, There was a Catholic church there, pero el problema era que ellos habían sido esclavos de la orden jesuita. but the problem was that they had been slaves of the Jesuit order. Y la iglesia católica en el pueblo de Carpuela And the Catholic church in the town of Carpuela fue terrible. was terrible. Era interesante porque la otra iglesia que estaba, tú podías ver la otra iglesia que estaba al otro lado del río, Interesting, because you could see the church that was on the other side of the river en un pueblo de mestizos ecuatorianos. in a town of mestizos from Ecuador. Fue una iglesia carismática. It was a charismatic church. El sacerdote de ahí siempre a mí me molestaba The priest that was there would always bug me porque siempre me decía que yo no era lo suficiente pentecostal. because he would say that I wasn't Pentecostal enough. Ese sacerdote fue un hombre que amaba a Jesús, That priest was a man that loved Jesus, un hombre lleno del Espíritu a Santo, man filled with the Holy Spirit, pero no era parte de su parroquia but it wasn't part of his parish de trabajar con la gente africana. to work with Africans. Entonces, estaban ahí como abandonados. So they were there basically abandoned. La iglesia católica en su pueblo no les amaba. The Catholic church in their town did not love them. Era un lugar de idolatría terrible. And it was a place of terrible idolatry. La gente no tenía una cosmovisión cristiana People did not have a Christian cosmovision. y solo asistían a la iglesia en tiempos de tener un rito especial. And they only
attended church if they were about to have a special ritual, un bautismo, like a baptism algo así. or something like that. Pero la gente no conocía al Señor. But people did not know the Lord. No conocían la Biblia. They didn't know the Bible. No conocían las costumbres evangélicas para nada. They didn't know evangelical ways at all. Y dije al Señor, ¿cómo puedo yo formar la iglesia en este lugar donde no hay nada? And I said, how can I form a church in a place where there's nothing? Y lo que existe está haciendo más daño que bien. And what exists is actually harming, doing more harm than good. Y oraba, Señor, And I prayed, Lord, demuéstrame cómo puedo formar la iglesia aquí. show me how can I form the church here? Y el Señor no me contestó. The Lord did not answer me. No me enseñó a formar la iglesia. He didn't teach me to form the church. Pero después de 6 semanas But after 6 weeks, me di cuenta I realized que el Espíritu Santo estaba formando la iglesia. that it was the Holy Spirit who was forming the church. Lo que yo no sabía hacer, What I didn't know how to do, lo que todavía no sé hacer, what I still don't know how to do, el Espíritu Santo sabe hacer. the Holy Spirit knows how to do. Y uno por uno vinieron llegando a Jesús. And one by one, they started coming to Y el Jesus. Espíritu Santo estaba formando una cosmovisión cristiana en ellos. And the Holy Spirit was forming a Christian cosmovision inside of them. Les enseñamos una canción And we taught them a song que pusimos en el ritmo bomba de ellos. that we put it in their rhythm. Y ellos les gustaba cantar, eran un pueblo muy musical. And they love to sing. They're very musical people. Y después de varias semanas dijeron, Pastor, And after some weeks passed, they said, Pastor, enséñanos otra canción, teach us another song. porque estamos ya hartos de esa canción. Because we're sick of that other song. Y yo les dije, no, And I said, no. si quieren canciones, tienen que componer las canciones ustedes If mismos, you want songs, you got to compose them yourself. porque quiero que sean tus alabanzas. Because I want them to be your praises. Y ellos dijeron, pues no podemos porque no hay músicos en la iglesia. And they said, but we can't. There are no musicians at church. Y yo les dije, pues entonces deben de ganar unos músicos para Cristo. And then I said, then you must win some musicians for Jesus. Y fueron al principal músico del pueblo And they went to the main musician in the town. y predicaron a él, They preached to him. aceptó a Cristo He accepted Jesus. y dentro de varias semanas And after some weeks passed, tuvimos como una docena de nuevas canciones. we had about a dozen of new songs. Canciones escritas por personas en ese lugar, Songs written by the people in that town. según su cultura, According to their culture. según su estilo de música. According to their music style. Canciones que nadie más en el mundo sabe. Songs that nobody else in the world knows. Una canción de ellos dijo, A song that they wrote says, vino Jesucristo al valle del Chota. Jesus came to the valley of Chota. Y ahí él formó su iglesia, And the Lord formed his church, su santa iglesia, his holy church, que se llama which is called Valle de Libertad, que era el nombre de la iglesia. Valley of Freedom. That was the name of the church. Y le digo, qué deleite fue And I'm telling you, it was such a delight mirar al Espíritu Santo formar la iglesia donde antes no existía. to see the Holy Spirit form his church where there used to be no church Si tú before. quieres saber cómo es la iglesia del futuro, If you want to know what the future of the church is like, mantenga sus ojos en el Espíritu Santo maintain your sight in the Holy Spirit, y Él va a mostrarte. and he will show you. Ahora, les puedo decir que el Espíritu Santo va a formar una iglesia muy igual a la que existe ahora. I can tell you the Holy Spirit is going to form a church very, very, very like the church that exists today. Si hablamos de la iglesia, tenemos que hablar teológicamente, If we talk about the church, we got to talk about it theologically. porque no hay nada más teológico que la iglesia. Because there's nothing more theological than the church. Y en la teología de la iglesia And in the theology of the church, hay un concepto que se llama las 4 marcas de la iglesia. there's a concept called the 4 marks of the church. La iglesia en todo lugar, The churches everywhere, en todo tiempo, at all times, siempre tendrán 4 marcas. they will always have these 4 characteristics. Si una iglesia, si una institución no lleva estas 4 marcas, If an institution does not have these 4 traits, no es la iglesia de Jesucristo. it is not the church of the Lord. Y esas 4 marcas And these 4 traits han sido confesadas por los cristianos have been confessed by the Christians desde el concilio de Nicea since the Council of Nicaea en 325 después de in Jesucristo. 1325 after the death of Jesus. En ese credo And in that creed,
dice esto: This is what it says. creo en la iglesia, I believe in the church, que es una, that it is one, santa, holy, católica. Catholican. Uso la palabra griega porque voy a explicar qué significa. I use the Greek word. I will explain what it means. Y apostólica. And apostolic. La iglesia en todo lugar, The church everywhere, para ser la iglesia genuina, in order to be the genuine church, para ser la iglesia de in Jesucristo, order to be the church of the tiene Lord, que ser una, it has to be one. tiene que ser santa, It has to be holy. tiene que ser católica It has to be Catholican, y tiene que ser and it apostólica. has to be apostolic. La iglesia The church principalmente es mainly una. is one. En Efesios capítulo 4, In Ephesians chapter 4, versículo 1 a 6, verse 1 through 6, Pablo dice esto a los hermanos: this is what Paul says to the brothers. yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. A ver, tenemos que vivir de acuerdo con la vocación que hemos recibido. Let's see here. We have to live in a manner worthy of the calling we've received. ¿Cómo hacemos esto? How do we do this? Él sigue. He continues. Con toda humildad With all y mansedumbre. humility and gentleness. Ahora, si tú crees que eres la única iglesia que es genuina, Now, you think you're the only genuine church? esto se llama una falta de humildad. This is called a lack of humility. Entonces, eso no es digno del llamado que hemos recibido. That is not worthy of the calling that we have received. Sigue diciendo esto: So he continues. soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. With patience, bearing with one another in love. Eso significa That means que dentro de la iglesia that within the church, tenemos que tener paciencia we have to have patience con los jóvenes que tienen otras ideas with the young people that have other ideas y con los viejos que tienen ideas estancadas. and with the old people that have stuck ideas. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros We have dentro de la To iglesia. be patient with one another within the church. Pero también tenemos que tener paciencia con la gente de otras iglesias. But we also have to be patient with the people from other churches. Porque cuando vamos a nuestro lugar de trabajo, Because when we go to our place of work, ya no estamos en el centro de vida, we're no longer at Centro de Vida. estamos en la iglesia, We're in the church, en el mundo. in the world. Y nosotros formamos causa común con los otros cristianos And we form that common cause with Christians en el lugar de trabajo. in the place of work. Es cuando no estamos en nuestra congregación It is when we are not in our congregation que más tenemos que modelar la iglesia al mundo. where we must model what the church is to the world. Y eso significa que tenemos que tener paciencia con los otros And cristianos. that means we have to be patient with other Christians. Algunos de ellos no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Some of them do not believe in the baptism of the Holy Spirit. Algunos de ellos tienen una otra interpretación bíblica que difiere de nosotros. Some of them have a different type of biblical interpretation that differs from us. Pero en tal lugar But in that place, aprendemos que la iglesia es una we learn that the church is one. cuando reconocemos nuestro compañerismo en el Espíritu Santo, When we recognize our fellowship in the Holy que Spirit, está formándonos en una sola who iglesia. is forming us in one church. Él dice, solícitas en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la He paz. says, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Un cuerpo There is one body y un espíritu, and one Spirit. como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Just as you were called to the hope that belongs to your call. Un Señor, One Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Dios one God, y Padre de and todos, Father of all, el cual es sobre todos y por todos y en todos. who is over all and through and in all. Entonces la iglesia siempre es una. So the church is always one. Una manera que podemos saber que una iglesia no es legítima A way that we can know that a church is not legitimate es si esta iglesia condena a todas las demás iglesias. is if this church is condemning all the other churches. Hay un chiste There's a joke demasiado famoso. that is too famous. Si no has escuchado este chiste, If you haven't heard this joke, a lo mejor te convertiste ayer.
Maybe you came to Christ yesterday, pero ese chiste horrible de antaño but this terrible, terrible joke, dice que un hombre murió, it says that a man died. fue al cielo. He went to heaven. San Pedro estuvo en la puerta del cielo St. Peter was at the pearly gates of heaven. y le dijo, te voy a dar el tour del cielo. And he says, I'm going to give you the tour of heaven. Comenzó y dijo, allá están los bautistas, And he said, over there, there's the Baptists. salúdales. Say hi to them. Hola bautistas. Hi, Baptists. Hola. Hello, hello. Y después él dijo, ellos son los metodistas allá. Then he said, over there are the Methodists. Salúdales nomás. Come on, just greet them. Hola, hola metodistas. Hello, Methodists. Ahora allá son los católicos. Now over there are the Catholics. Salúdales. Say hi to them. ¿Cómo voy a saludar a los católicos? How am I supposed to say hi to Catholics? Ellos oran a María. They prayed to Mary. Y Pedro dice, And Peter said, deja de criticar mi iglesia. stop criticizing my church. Entonces, ahí están los católicos alabando al So Señor. there's the Catholics praising Y el God. hombre dice, And the man hola says, católicos. okay, hi, Catholics. Y después ve a un grupo de asambleas de Dios. And then he sees a group of assemblies of Y God. Pedro dice, mira, ahí están los de, And Peter ahí says, están los de asambleas de Dios. hey, there's those people, the Pero assemblies of God. silencio, But silence. creen que son los únicos que están aquí. They think they're the only ones who are up here. Que no sea cierto. Let that not be true. Una cosa que me deleitó mucho, estaba fundando una iglesia en El Salvador Something that I was delighted in when I was starting up a church in El Salvador. y nos ganamos para Cristo uno de los principales poetas del país, And we won for Christ one of the main poets of the country. un famoso profesor de literatura, He was a famous professor in literature. y su esposa era una mujer tan elegante, And his wife was such an elegant woman, muy de clase alta. very high class. Su nombre era Candelaria Her name was y Candelaria. ella brillaba. And she was shining. Era una persona brillante. She was a brilliant person. Y llegó a la iglesia con su esposo She came to church with her husband. y aceptaron a Cristo They accepted Jesus. y tuvieron una experiencia total con Dios. And they had a total experience with God. Y comenzaron a crecer en el Señor. And they began to grow in the Lord. Poco después de convertirse, And soon after they got converted, como eran izquierdistas, because they were leftists, fueron a visitar Cuba. they went to visit Cuba. Y ahí en Cuba, And there in Cuba, Candelaria estaba comprando un artículo en un mercado de artesanías. Candelaria was buying an article or something in a little shop. Y la mujer que le estaba atendiendo And the woman that was there selling it era tan cortés, was so courteous, tan amorosa. so loving. Y ella dijo, And she said, tú eres cristiana, ¿no es cierto? you're Christian, aren't you? Y la mujer dijo que sí, que soy And the cristiana. lady said, yes, I am a Y Christian. comenzaron a hablar de su fe. And they began to speak about their faith. Y ella volvió a El Salvador totalmente llena de emoción. And she returned to El Salvador so full Ella of dijo, excitement. tú puedes reconocer a los cristianos cuando los And conoces. said, you can recognize Christians when Hay you know algo que them. tenemos en común. There's something we have in common Podemos identificarnos. that we can identify them. Y es cierto. And it's true. Y un cristiano que entiende que la iglesia es una, A Christian who understands that the church is one siempre está abierto is always open a reconocer el cuerpo de Cristo to recognize the body of Christ donde quiera que se encuentre. wherever it's found. Les digo una cosa, Let me tell you something. la iglesia del futuro The church of the future será más una que nunca. will be more united than ever. Porque yo he visto la trayectoria de la iglesia durante mi vida. Because I've seen the trajectory of the church during my lifetime. Y en una nación totalmente dividida, In a totally divided nation, la iglesia nunca ha sido más unida. the church has never been more united. Nos llevamos muy bien. We get along very well. Muy pocos sectarios hay entre nosotros. Very few sectarians among us. Y es importante que podamos siempre mantener esa ideal And it's important to always keep that ideal de la unidad de la iglesia. of the unity of the church. La iglesia del futuro tendrá sus divisiones, The church of the future will have its divisions. pero los cristianos verdaderos buscarán la manera de amar a otros cristianos But verdaderos. true Christians will seek to love other true El Christians. Espíritu Santo nos une. The Holy Spirit is what unites us. Aún si congregamos en otro edificio Even if we go to a different building u otra organización. or a different organization. Ahora también el credo niceno dice That also the Nicene Creed says que la iglesia es santa. that the church is holy.
Efesios capítulo 5, versículo 25 dice esto. Ephesians 5, verse 25 says the following. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. ¿Para qué? So that what? Para santificarla, That he might sanctify her, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, having cleansed her by the washing of water with the word, a fin de presentársela a sí mismo, so that he might present the church una iglesia gloriosa, to himself, a church in splendor, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, without spot or wrinkle or any such thing, sino que fuese santa y sin mancha. that she might be holy and without blemish. Cristo santificó la iglesia Christ sanctified the church con su sangre, with his blood, y la iglesia siempre seguirá siendo santa, and the church will always continue to be holy, santa en sus alabanzas, holy in its praises, santa en sus oraciones, holy in its prayers, santa en su testimonio, holy in its testimony, santa en su ministerio a los demás, holy in its ministry to others, santa en su compañerismo holy in its companionship, y santa en su moralidad y en su ética. and holy in its morality and ethics. Sé que el tiempo se me va, I know time Terminando. is ending up, pero quiero explicarles por qué la moralidad cristiana no puede cambiar. but I want to explain to you why Christian morality cannot change. La moralidad sexual de la iglesia no es igual al evangelio. The sexual morality of the church is not the same as the gospel. No son la misma cosa. They are not the same thing. Tú no tienes que reparar tu vida sexual para llegar a Cristo. You don't have to repair your sexual life to come to Christ. Pero son inseparables el evangelio y la moralidad. But they are inseparable, the gospel Una and vez que morality. vengas a Cristo, Once you come to Christ, Él comienza a santificarte, he begins to sanctify you porque quiere una iglesia sin mancha. because he wants a church without blemish. Desde el principio de la revelación bíblica, From the beginning of biblical revelation, hemos estado fuera del mundo. we've been outside of the world. A veces las personas dicen que tenemos que cambiar la moralidad de la iglesia porque esta es una nueva generación, Sometimes people say that we have to change the morality of the church because of a new generation. que hoy es un nuevo día. That is a new day. Les digo, Let me tell you, siempre hemos sido fuera de serie. we've always been out of the world. Cuando Israel salió de Egipto When Israel left Egypt y entraron en Canaán, and they entered Canaan, entraron en un lugar que tenían una religión de fertilidad, they entered a place that had a problem of una religión de a religion fertilidad. of fertility. La diosa de esa religión se llamaba Asherah. The goddess of that place was called Asherah. ¿Y cómo es que ellos adoraban a la diosa Asherah? And how is it that they worship this goddess, Asherah? Fueron al sitio, al lugar de alabanza de ella, They went to the place where they worshipped her, a su templo, to her temple, y ahí encontraron una prostituta del templo. and they found there a prostitute of the temple. Encontramos esto en varias veces en el Antiguo Testamento, We find this many times in the Old Testament, como en el ejemplo de Tamar, like in the example of que Tamar. decían a las prostitutas en esa religión The prostitutes in that religion were called las mujeres santas, the holy women. y Dios no aceptó eso And God did not accept this. y enseñó a Israel otra moralidad, And he taught Israel a different morality, una moralidad de castidad, a morality of chastity, una moralidad de fidelidad, a morality of faithfulness, una moralidad que apoyaba a la familia. a morality that supported the family. Y aún vemos a los israelitas cayendo cada vez en esa otra religión. But we see the Israelites falling into this other religion. ¿Recuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Remember when they Que made the golden que calf? Moisés estaba en el monte Sinaí y los israelitas abajo. Moses was in Mount Sinai and the Israelites were down below, Y comenzaron a tener sexo ritual. and they began having ritual sex. Moisés bajó de la montaña Moses came down the mountain, y el juicio de Dios cayó sobre and the ellos. judgment of the Lord fell upon them. En el principio, In the beginning,
Israel fue enseñada a no vivir como el mundo. Israel was taught to not live like the world. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la cultura era la cultura greco-romana. the Greco-Roman culture, También tenían la religión de fertilidad. they also had a religion of fertility. Uno iba al templo A person would go to the temple para encontrar un prostituto o una prostituta to find a prostitute, male or female, y para tener sexo ritual con ellos. and to have ritual sex with them. Era parte de su adoración a la diosa. And that was part of their worship to their goddess. Y el Nuevo Testamento instruyó a los cristianos a evitar eso, And the New Testament instructed the Christians to avoid that a vivir según la moralidad que Dios había enseñado a Israel. and to live according to the morality God had taught Israel. En el tiempo del Nuevo Testamento, In the time of the New Testament, los griegos apremiaban la homosexualidad en gran manera. the Greek would applaud homosexuality greatly. Era muy normal en su sociedad. It was something very normal in their society. Los cristianos fueron enseñados otra ética sexual. But the Christians were taught a different sexual ethics. La iglesia nunca ha estado de acuerdo con el mundo. The church has never been in agreement with the world. Y cuando se pone de acuerdo con el mundo, And when it does get in agreement with the world, cuando deja de ser una iglesia espiritual When y it's- se hace una iglesia carnal, stops being a spiritual church and it becomes a church of the flesh, el Espíritu Santo abandona tal the cosa. Holy Spirit will abandon it. Ese no es el futuro de la iglesia. That is not the future of the church. Porque el Espíritu Santo siempre crea Because the Holy Spirit una iglesia santa. will always create a holy church. También la iglesia. Y voy a terminar con 2 o 3 oraciones ahora. I'm going to end with 2 or 3 prayers now. La iglesia también es católica. The church is also katholikén. En griego la palabra católica In Greek, the word katholikén es una palabra compuesta que quiere decir is a Greek that is composed that means según la totalidad. according to the totality. Esto quiere decir que la iglesia no es una provincia. This means that the church is not a province. Si hablas de una iglesia católica, qué bien. If you're talking about a Catholic church, so good. Somos todos católicos en ese We're all sentido. Catholic in that sense. Porque estamos iglesias según la totalidad del mundo. Because we are the church as a totality of the world. Pero una vez que pongas un calificante, But once you add a qualifier, has perdido el hilo. you've missed the point. No es la iglesia católica romana It's not the Roman Catholic Church o la iglesia católica anglicana or the Anglican Catholic Church o la iglesia católica or luterana. the Lutheran Catholic Church. Es una sola iglesia católica en todo el mundo. It is one Catholic church in all of the No world. es la provincia de It nadie. is not the province of anybody, Es para todos nosotros. but it is for all of us. Esto quiere decir que no puede haber etnicismo en la iglesia. That means that there can't be Racismo. racism in church. No podemos excluir a nadie. We cannot exclude anybody Porque la iglesia es según la totalidad. because church has to do with the totality. Es una iglesia para todos. It is one church for everyone, Y todos deben estar bienvenidos acá. and everyone must feel welcome to Uno come. no tiene que venir aquí todo santo desde el principio. We don't have to come here all holy from the La beginning. iglesia de Jesucristo es una iglesia para pecadores. The church of the Lord Jesus is a church for sinners Para que puedan hacerse santos. so they can become holy. Y es muy posible hacerlo. And it is very possible to do so. Apocalipsis 7, 7 y 9 dice, Revelation 7:7-9 says, después de esto miré, and after this I saw, y he aquí una gran multitud, and there was a great multitude la cual nadie podía contar, that no one contar, could number, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, from every nation, tribes, peoples, and que languages, estaban delante del trono standing before the throne y en la presencia del Cordero. and before the Lamb. Esto es lo que significa This is what it means ser una iglesia según la totalidad. to be a church according to the totality. Y termino con esto. And I'll end with this. La iglesia es apostólica. The church is apostolic. La palabra apóstol The word apostle, quiere decir enviado. it means sent one. Apostelo en griego quiere decir yo envío. Apostello in Greek means I'm sending.
Algunos dicen que la iglesia es apostólica Some people say the church is apostolic porque existe por la sucesión apostólica. because it exists due to apostolic succession. Que siempre una generación ha impuesto manos sobre la próxima generación That always y ha one seguido. generation has imposed hands upon the other and it has continued. Doy gracias a Dios por la sucesión But I apostólica. give thanks God for that Catholic succession. Pero la apostolic imposición de succession. manos no me hace apostólico. But the imposition of hands does not make me apostolic. Algunos dicen que la iglesia es apostólica si sigue en la doctrina de los apóstoles. Some say that the church is apostolic if it continues in the doctrine of the apostles. Y seguramente necesitamos hacer eso. And we surely need to do that. Otros dicen que la iglesia es apostólica Others say that the church is apostolic cuando tiene la misma experiencia con Dios que la iglesia apostólica. when it has the same experience with God as the apostolic church. Con el bautismo en el Espíritu Santo With the- y señales siguiendo. Baptism of the Holy Spirit and signs following. Pero yo les digo que la iglesia es apostólica But I tell you the church is apostolic porque Cristo sigue enviándola. because Christ continues to send her. La iglesia es apostólica The church is apostolic cuando sigue siendo una iglesia misionera. when it continues being a missionary church. Y somos una iglesia misionera. And we are a missionary church. Y la iglesia futura And the va a future ser una church iglesia We'll misionera. be a missionary church. Literalmente termino con esto. Okay, let me literally finish with this. Les voy a revelar el futuro. ¿Están listos? I'm about to reveal the future. Are you ready? China está llegando a ser el país más poderoso del mundo. China is becoming the most powerful nation in the world Tienen 1,000 millones de personas en China. with over 1,000 million people in China. Su economía está creciendo rápido. Its economy is growing rapidly. Su gobierno es admirado por muchos países totalitarios en el mundo. Its government admired by all the totalitarian countries in the world. China está ganando mucha influencia China is gaining a lot of influence. y el gobierno de Estados Unidos And the government of the United States sabe que hay solamente una nación en el mundo knows that there's only one nation in the world que puede ser líder del mundo libre. that can be the leader of the free world. China no puede ser líder del mundo libre China cannot be the leader of the free world porque no es un país libre. because it is not a free world country. Si Estados Unidos va a seguir siendo el país líder en el mundo, If the United States wants to continue being the leader in the world, vamos a tener que hacer competición con los chinos. we're going to have a competition with the people in China. Pero no podemos competir con ellos económicamente, But we cannot compete with them economically ni militarmente, or military ni geopolíticamente or politically si no tenemos más gente. if we don't have more people. Somos 330 millones contra 1,000 millones. We're 330 million in comparison with a billion. Y la política del gobierno de Estados Unidos And the- ahora And the politics and the government of the United States now es de abrir las puertas is to open the doors y dejar a los inmigrantes venir. and let immigrants come. En los próximos años, la población de Estados Unidos va a duplicarse. In the next years, the population of the United States will double. La gente va a venir de la China, People will come from de China, América Latina, from Latin America, de from África, Africa, del sur de Asia. from South Asia. Vamos a ver una infusión de personas a Estados Unidos como nunca hemos visto. We're going to see an infusion of people coming into the United States like never before. Y tienen que permitirlo porque no pueden competir como están. They have to allow it because they cannot compete as they are. Esto va a abrir un crecimiento económico como nunca hemos visto. This will open up a financial growth like we've never seen. Vamos a ver los negocios comenzando en todo lugar. We're going to see businesses popping up everywhere. Históricamente, Historically, 70% de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos son cristianos. 70% of immigrants coming to the U.S. are Christians. Ellos tienen una moralidad bíblica They have a biblical morality, y van a venir a nuestro país. and they're coming to our country. Imagínate, vamos a duplicar el número de cristianos Imagine, we're going to double the number of Christians en los años que vienen. in the coming years. Vamos a estar fundando iglesias por todos lados. And we'll be starting churches everywhere. La población de esta iglesia va a crecer a 5 millones. The population of this church 5 will mil. grow to 5 millones, ¿por qué no? 5 million, sure. Uno no sabe lo que dirá bajo la unción. You never know what you're saying under the anointing. 5,000 personas estarán en esta iglesia. 5,000 people will form part of this church. Es increíble lo que va a It is pasar. incredible what will happen. Y
con tanta gente de todo el mundo llegando a Estados Unidos, with so many people from all over the world coming to the U.S., la potencia misionera de la iglesia del futuro the missionary power of the church in the va a future ser ridículo. will just be ridiculous. Vamos a hablar los idiomas del mundo. We'll be speaking in the languages of the world. Vamos a tener el dinero para mandar misioneros cuando querramos. We will have the money to send missionaries Vamos wherever a we tener la want. tecnología para ganar todo el We mundo. will have the technology to win the whole world. Y Jesús profetizó eso en Mateo 24, And Jesus prophesies this in Matthew 24, versículo 14. verse 14. Escúchalo. Listen, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo and this gospel of the kingdom will be preached in every part of the world para testimonio a todas las naciones, as a testimony to all the y nations. entonces vendrá el fin. And then the end will come. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? What's the future of the church? Un futuro misionero. A missionary Un future. futuro ganando las naciones para A Cristo. future winning the nations Un for Christ. futuro de abundancia en el A Señor. future of abundance in the Un Lord. futuro de ser una santa A iglesia future of being one holy church en todo el mundo. all over the world. Misionera Missionary hasta el día que Cristo venga. till Christ comes. Y seremos eternamente la iglesia And eternally we will que el be Espíritu Santo the church of the Holy Spirit ha formado. has formed. Oramos. Gracias, Señor. Let's pray. Lord, thank you. Gracias, Señor. Thank you. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, pronuncio la bendición sobre esta I iglesia. declare your blessing upon this church, Esta parte this part de una santa iglesia of a holy church en todo el mundo. in all the world, Una iglesia misionera. a missionary church, Una iglesia formada por el Espíritu a Santo. church formed by the Holy Y Spirit. pido, Señor, manda tu Espíritu Santo sobre I nosotros. ask, oh God, that you send your Holy Spirit Y digo a upon la us. gente, si tú quieres que el Espíritu Santo te llene para el futuro de la iglesia, ponte de pie en And este church, momento. if you want Levanta tus manos the Holy y Spirit clama to al fill you, Señor. just raise Señor, your hands. Get up. llámame a mí. And say, Lord, here Derrama I am. tu Espíritu sobre mí. Pour your Señor, Holy da mi Spirit. poder de lo alto Lord, give me para power ser una persona santa. to be a holy Para person, ser una persona que está amando a todo el to mundo. be a person that is Para loving, ser una persona llena del Espíritu Santo. person filled with the Holy Unción Spirit. para ser misionero. anointing to be Para a dar mi missionary, testimonio en To todo el mundo. give my testimony. Para ser usado por Dios. To be used by Para God. ser parte de lo que es To be la, part. la iglesia futura. of the future church. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, Pour Señor. out your Rebátalo a Holy vosotros. Spirit. Alábale Pour al out. Señor ahí Come donde on. estás. Just praise the Recibe Lord. el bautismo del Espíritu Santo. Receive the Ahí baptism. por el internet, por el Facebook. Online. Recibe el Espíritu Santo. Through Facebook.